palabra religiosa, de las cuestiones religiosas en los productores, les voy a leer algo de este libro. Este libro no es una Biblia, se llama Los Olvidados de la Tierra, de Yamandú González Sierra. Pero si hay un libro que relata, sintetiza la historia de los asalariados peones rurales del Uruguay del siglo XX, es este libro. No es una Biblia. Uno puede ir capítulo por capítulo, rubro por rubro, en los tambos, en el arroz, en la remolacha azucarera, en la caña de azúcar, y discutir cada una de las fuentes que utiliza este autor. O meterse en el Parlamento, como él hizo, y discutir cantidad de cuestiones, debates, proyectos de ley, legislación normativa que él estudia e investiga en los archivos del diario, y discutir, porque la ciencia no es una doctrina a la que tengamos que creer como una fe religiosa, ¿verdad? Y muchas veces eso también nos ha jugado en contra. Hemos puesto en lugares de popes a grandes destacados cientistas y de repente confiamos en que esas personas iban a ser buenas en todos los aspectos de la vida y no ha sido así. Entonces, ojo con ese desplazamiento de que a veces la ciencia sustituya a la religión. Pero no es solo la ciencia, también la tecnología. Hoy hablan de los drones, podemos hablar de la nanotecnología, de la biotecnología, y es lo mismo. Ponemos el mesianismo en la tecnología. Capaz que el otro micrófono me queda más cómodo. Está sin fin, perfecto. Volviendo a la religión. En noviembre de 1957, un periodista recorría la cuenca arrocera de la Laguna Merino. En un rancho, entre dos velas, una imagen de la Virgen María. Y a su lado, la fotografía de un hombre recortada de un diario. El hombre era Orozmín Leguizamón. El periodista pregunta, ¿por qué esa foto está allí? Todos a Dios le pedimos aquí y a la Virgen que a él no le pase nada y que no lo lleven preso, porque es el único que hace algo por nosotros. Para hablar de la historia de los peones, de los asalariados rurales, también tenemos que escuchar con el corazón, entender los sentimientos de las personas. Por ejemplo, en la Charqueada 33, rodeado de arroceras, donde 6.000 personas vivían de su trabajo en el arroz, y desde 1932 había salido a la luz pública que esas personas trabajaban en condiciones infrahumanas. A pesar de que en 1946 se firma un Estatuto del Trabajador Rural, a pesar de que hacen otra huelga en 1957 por 33, por Minas, por Montevideo, se muere Orozmín Leguizamón. O sea que esas plegarias no tuvieron el efecto que el pobrerío de esa zona reclamaba o reivindicaba o anhelaba, y la gente siguió trabajando en condiciones de semi-esclavitud o de precariedad laboral hasta el día de hoy. Y somos uno de los países que produce muy bien en términos capitalistas, en muy buena cantidad, el arroz, con una variedad que no es transgénica de semillas de arroz, con tecnología, con genética en la semilla, que es producto de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Pero como contracara tenemos que sigue habiendo muchos trabajadores asalariados, peones de las arroceras, que viven dentro de las arroceras, algunas brasileras, o sea, propietarios brasileños, algunos propietarios uruguayos, que no logran organizarse y reivindicar sus derechos básicos de condiciones laborales y también de mejoras salariales. Entonces, yo creo que hay como dos grandes modernizaciones en el campo uruguayo, ¿no?
dos grandes. Obviamente que hay muchas, digamos, muchos avances y muchas tecnologías y muchas fechas o mojones históricos que uno puede decir, la revolución lanar, pero digamos, sin duda que el alambramiento de los campos como un hito, ¿no? Un mojón importantísimo, ¿no? Y otra es el tema de la segunda modernización grande del agro que vivimos ahora, que es la del siglo XXI, que es la del agronegocio, todo lo que han descrito hoy, ¿verdad? La de la soja transgénica, la de la silvicultura, ¿no? A veces nos corrigen los especialistas, dicen, no hablen de forestación, el eucalipto y el pino no es forestación, es silvicultura, ¿verdad? Pero ven qué difícil es usar palabras adecuadas en cada contexto. Cuando yo voy a hablar con el gaucho, con el productor rural, con el trabajador rural, con el asalariado rural, con la mujer rural, yo voy a escucharlo en su lenguaje, voy a respetar su forma de hablar. Pero con mi caja de herramientas, si tengo sociología del derecho en la cabeza, si tengo sociología del trabajo, si tengo sociología política, si tengo sociología de los movimientos sociales, si tengo sociología rural, con mi caja de herramientas voy a tratar de elaborar un conocimiento que ayude a que esa persona que está con las manos en la tierra y con los pies en la tierra vaya avanzando en sus derechos, en su calidad de vida, ¿no? El país mejore la producción, todo lo demás, pero yo desde mi aporte académico, ¿verdad? Más allá de que también puedo levantar la bandera, yo levanto la bandera que Javier levanta, muchas de esas banderas, ¿no? Seguramente muchos estudiantes también levantan esas mismas banderas. Pero en este espacio estamos tratando de mejorar nuestra caja de herramientas académicas, ¿verdad? Y gracias a estos productores, en la clase magistral que nos dio Javier hoy sobre uva, vitivinicultura y frontera, yo no sé dónde la podemos encontrar. Capaz que ni pagando un curso virtual lo vamos a ver. Y Javier, con toda generosidad, nos abre ese abanico de conocimientos técnicos y empíricos que no lo vamos a encontrar en otro lado. Entonces, tenemos grandes oportunidades de aprender y de conocer. Y los trabajadores rurales también, cuando se encuentran con nosotros en la propiedad de esta familia que vino hoy, o en Alquimia, también tienen una oportunidad de conocer. Ojalá que cuando vayamos, no vayamos solo con el termo y el mate, sino con esa caja de herramientas en la cabeza, que para la cual tenemos que meter muchas horas de lectura. Este libro, hay 4 ejemplares acá, en el Centro Universitario Rivera. Mire, yo creo que nunca fue abierto este libro. Lo pedí hoy, ayer, hay 4 ejemplares. Este libro nunca fue abierto, el mío está todo desguazado. Porque es horrible la impresión. Acá este lomo tiene como una cascola. Entonces, si le van a sacar fotocopia al libro de la biblioteca del Centro Universitario Rivera, lo van a romper. Tengan mucho cuidado. Si lo van a digitalizar, ojalá que alguien lo digitalice, pero que sea con un libro que no se rompa, o que sea de un particular, porque este se rompe. Si se usa, se rompe. Hay 4 ejemplares, Ulises. Léanlo. Yamandú González Sierra, Los olvidados de la tierra. Cuando usamos una palabra, tenemos que saber qué otras posibles definiciones o conceptos existen. Hoy decía el compañero Mario, creo que era, pesticida no, quiero decir otra cosa. A mí me salía de dentro decir agrotóxico, ¿no? Capaz que yo no sé lo que es un pesticida, capaz que alguien no sabe lo que es un fungicida, capaz que alguien no sabe lo que es un plaguicida, capaz que alguien no sabe lo que es un herbicida. Y Javier nos puede dar una clase de herbicidas de contacto, herbicidas sistémicos. O sea, todas esas cajas de herramientas las tenemos que mínimamente manejar para poder, otra vez, entender lo que nos están diciendo y colaborar en que lo que nos están diciendo avance. Porque ellos también aprenden con nosotros, ¿no? Por ejemplo, Javier decía, no me hablen de nativo, no me hablen de indígena, ¿no? Yo, por ejemplo, en la palabra productor, si yo voy al sector, por ejemplo, de los sindicatos de Rivera, y digo, hay una charla sobre los productores rurales en el CER. Los sindicatos no sé si van a entender, o si van a sentir convocados, porque no, nosotros no somos productores, pero eso también hay que discutirlo, ¿verdad? Ahora, cuando ponga la otra página, acá en la presentación, lo
quiero plantear y lo quiero recuperar. Hoy es el Día del Trabajador Rural, ¿verdad? Es decir, por ley, los que son asalariados, los que son empleados de los establecimientos agropecuarios en todo el país, pueden no ir a trabajar y es considerado un feriado no laborable. Eso después seguramente las compañeras que vienen después de mi presentación lo podrán aclarar. Bueno, yo le voy a regalar esta guía al que me sepa contestar qué pasó un 30 de abril. Se me regala. Después ve si la persona lo deja en biblioteca, se lo queda. Así jugamos un poco. ¿Quién sabe qué pasó un 30 de abril en el Uruguay? ¿Se aprobó la ley de trabajador rural o no? Se aprobó una ley, bueno, pero ¿qué dice esa ley? O sea, ¿por qué el 30 de abril y no el 17 de abril, que es en Brasil la masacre de Carayás? Dice que es el Día del Trabajador, la ley 19.000. Bueno, pero ¿por qué el 30 de abril? ¿Qué pasó el 30 de abril? El 17 de abril en Brasil asesinaron a cantidad de trabajadores rurales sin tierra que ocuparon una fazenda. El 17 de abril, hace poquitos días se conmemoró. ¿Y por qué en Uruguay el 30 de abril y no el 17, que es el Día Internacional de la Lucha Campesina? Creo que también es porque el 1 de mayo, mañana, es el Día del Trabajador y Bien. como que hacen una separación en eso. Ya te regalo una guía, porque No. mi interpretación es que se eligió esa fecha en parte por eso. Ahora después vamos a explicar por qué. Porque en realidad el día, como vi que nadie lo sabía, accedí a premiar la interpretación y no el dato al que quería llegar. El dato es que el 30 de abril se funda la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA, en Salto. 30 de abril de 2005, o sea, hoy se cumplen 20 años. Pero, ahora después lo voy a demostrar en la presentación, este sindicato nacional, UNATRA, ya había sido fundado en diciembre de 2004 en Bella Unión. Entonces, mi interpretación va por el lado de la compañera, de que se eligió una fecha para fundar la UNATRA pegado al 1 de mayo. Y ahora le dejo el bichito de la curiosidad. ¿Por qué habrá sido así? ¿Por qué se habrá pegado el 30 al 1 de mayo? Eso piénsenlo. Voy a avanzar un poquito con esto. Estoy jugando con las palabras, ¿no? ¿Trabajador rural o productor? ¿Agroquímico o agrotóxico? ¿No? Otra palabra que se surgía ahí. ¿Ancestral o tradicional? ¿No? Comunidades y pueblos tradicionales del Pampa. Una compañera planteó una interpretación de que lo ancestral es liberador, por decir, y el tradicional no es tan liberador, ¿verdad? Es una interpretación perfecta. Para los compañeros de Brasil no está tan claro eso. Lo tradicional también es liberador porque ellos recuperan prácticas tradicionales de manejo del pampa, por ejemplo. Bien, palabra productor o palabra trabajador, ¿cuál es más adecuada? ¿Por qué decimos el Día del Trabajador Rural? Bueno, por ley, el 30 de abril se funda la UNATRA y además está junto al 1 de mayo, no quedan afuera del gran Día del Trabajador y Trabajador mundial. Trabajador en Uruguay, por ejemplo, se utilizó en la ley de 1948, la ley 11.029, que se crea el Instituto Nacional de Colonización en su artículo 1, dice que se le va a dar tierra a los trabajadores rurales. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué esa ley no aclara si le va a dar tierra al asalariado rural, al peón rural, o al productor que tiene campo, o que tiene medios de producción, o que tiene un tractor? ¿Se entiende? ¿Por qué les parece? Porque son los que tienen el dinero y tienen la economía para tener, por ejemplo, un campo a trabajar. Ahora yo tengo que hacer una pregunta para ti respecto a esto, porque se habla del trabajador rural hombre y de la mujer rural no se habla. ¿En qué queda? Porque ahora estamos buscando con mi compañera, es el 15 de octubre, por ahí, sé que es en octubre. Entonces, ¿por qué haces esa diferencia entre hombre y mujer y no que sea mujer? Excelente, excelente. En el 2005 eso no estaba, no estaba tan instalado quizá el tema
de buscar un lenguaje más o menos inclusivo, ¿verdad? Y siendo un país, perdón que te corte, siendo un país que somos evolucionados en lo que es leyes de mujeres y hombres. Me suena raro de que no hayan hecho un conjunto mujer y hombre. Perfecto, perfecto. Va también en las tradiciones de cada país. Y a esto también vamos con lo de trabajadores y productores, ¿verdad? Esto va mucho en las definiciones de cada país. Por ejemplo, en Uruguay no se habla de campesinos. Hay una discusión sociológica en la sociología rural y agraria que dice, no, en Uruguay no se habla de campesinos, esa discusión ya está saldada, no se puede reabrir. Buena parte de los autores y los grandes referentes de la sociología rural han planteado eso. Diego Piñeiro, por ejemplo, cuando su tesis de maestría era sobre campesinado en el noreste de Canelón, en la zona de Míguez, Monte, toda esa zona todavía remolachera hacia la década de los 80 que luego, obviamente, se terminó. Y quedó, digamos, instalado la idea de productor familiar. Entonces también, hoy en día en muchos países se habla más de productor familiar que de campesino. ¿Por qué nosotros hablamos de trabajador rural? Bueno, hablamos y no hablamos. Porque fíjense acá. Si yo miro, tomando una definición de clases sociales que utiliza Horacio Martins, Do Carvalho, después le voy a pasar bien el dato que lo encuentran en internet, la dinámica contradictoria de las clases sociales en Brasil, Horacio Martins, Do Carvalho, él plantea que hay como tres grandes clases sociales en Brasil, ¿verdad? Que nosotros acá en Uruguay básicamente lo hemos también considerado de esa forma, capaz que con otros nombres. Por una parte, los capitalistas, digamos, que son grandes y medianos productores, ¿no? En el lenguaje se llama la burguesía agraria, ¿no? No quiero decir la pequeña burguesía porque ahí me empiezo a entreverar con los lenguajes nuestros en Uruguay, ¿tá? Vamos a decir los grandes y medianos productores. O sea, tienen capital, viven del trabajo asalariado, o sea, ellos no trabajan, no producen necesariamente, o la producción que sacan es mayor gracias a los empleados que a su propio aporte de horas de trabajo. Esas horas de trabajo que decía Gilberto que le dedica a la lechuga, bueno, se las da el empleado del productor, entre comillas, productor. Que sea productor no significa que sea autor. Exactamente, y ahí está el juego de palabras. Pero ¿qué hace el marxismo? El marxismo dice, los verdaderos productores son los asalariados. ¿No? Por eso está bueno esta discusión, porque ahí vamos a entreverarle la cabeza seguramente a muchos trabajadores rurales, pero nosotros estamos pensando con términos tanto conceptuales de la sociología como con los términos que se utilizan en cada lugar, sea en Uruguay o sea en Brasil, en cada contexto. Volvemos. Tres clases sociales en el campo. Grandes y medios productores, o sea, los capitalistas puros, los productores chicos, ¿verdad? Que uno puede decir que pueden tener algún medio de producción, ¿verdad? Pero su aporte de trabajo es mayor que el trabajo asalariado que utilizan, porque un pequeño productor de tabaco, ¿ustedes se piensan que cosecha él solo las plantas de tabaco? Un pequeño productor de remolacha azucarera en la década de los 50 en Paysandú, ¿ustedes se piensan que cosechaba él solo la remolacha azucarera? Un pequeño productor de caña de azúcar en Bella Unión, hoy en día, puede cosechar hasta 5 hectáreas si trabaja el solo su predio. Con 5 hectáreas de caña no sobrevive vendiendo caña de azúcar para el ingenio de azúcar Bella Unión al Lourdes. Entonces, ¿qué hace ese pequeño productor de caña? Contrata mano de obra asalariada, ¿verdad? Entonces, Martín Do Carvalho establece tres fracciones de esta clase, de los pequeños productores, ¿no? Que sería un campesino asociado a la industria, o sea, un productor chico a la industria, un productor lechero que le está vendiendo leche a una planta de pasteurización de leche, un productor de uva que le vende uva a una bodega o a una industria vitivinícola. Después tiene, digamos, el otro, el campesinado más autónomo, ese productor chico que tiene tierra, tiene mano de obra familiar y vende por sí mismo los productos, ¿no? Lo que hace esta familia de Brasil que vino, lo que hace Javier, ¿verdad? Que él vende por sí mismo su producción, ¿verdad? Tiene más autonomía. Pero ven que tiene parte de los medios de producción. Eso para el marxismo fue un problema siempre. Marx decía que tenía dos clases, porque cuando no le da la plata, vende queso en la feria,
y no le alcanza para llegar a fin de mes, sale a laburar a la estancia, a los tambos del vecino, hace un alambrado, hace una esquila, sale a cortar caña igual, ¿no? Entonces tiene dos clases, el cinismo tiene dos clases. Por un lado tiene pedazo de tierra, unos animales, plantas, tiene la vaca para ordeñar, y por otro lado sale a vender o a alquilar su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, claro, siempre pensando con esquemas, digamos, que son de otros contextos, ¿no? Y no nuestra realidad necesariamente. Y después, también, otra fracción de clase, de los productores chicos, son aquellos que tienen tanto trabajo asalariado como producción. Es decir, ustedes van a los tambos de San José, allá cerca de Quillú, son 25 hectáreas. Me vi rehizo los tambos la gente que ordeña para vender una cuajada, ni siquiera venden un queso maduro, sazonado, le pagan chirolas esa cuajada, ¿no? Entonces, ese gaucho no va a sobrevivir de eso. Sale, o sea, recibe más ingresos en los tambos grandes que hace la changa o en cosecha de frutilla o de la papa, en todo lo que es San José, que en su propia producción, ¿verdad? Entonces es como una fracción más asalariada y está en el límite de la tercera clase, que es la más baja, la más subordinada, la clase de los asalariados rurales, ¿no? Entonces yo pinté de gris a lo que en Uruguay podemos considerar de forma más o menos corriente trabajadores rurales, ¿no? ¿Ven los dos círculos? Hay un círculo que dice asalariados rurales, ¿verdad? Y hay otro círculo que abarca al chiquitaje, al productor chico. Pero recuerden que solo al campesinado asalariado, perdón, que abarca cualquiera de esas tres fracciones del campesinado, o sea, al asalariado, al autónomo o al enganchado a la industria, pero que, digamos, no son asalariados. No sé si se entiende. Porque esto creo que es lo que puede ayudarnos a saber qué estamos discutiendo. No estamos discutiendo cosas distintas entre Brasil y Uruguay y entre asalariados, como dijo Javier. Yo no soy peón, ¿no? Lo dijo Miguel, pero vengo de familia de peones. Javier hizo este camino, miren. Javier, vos corregime, Javier. Javier pasó de esta clase social siendo campesino asalariado y hoy en día tiene más rasgo de campesinado autónomo, ¿no? Estoy bastante bien, Javier. Más allá de todo el tema de la pluriactividad que en sociología rural discutimos sobre los productores chicos que tienen distintos empleos, en el caso de Javier un servicio técnico que también debe generar ingresos. Trabajador rural en Uruguay, el día de trabajador rural en Uruguay, ¿a quién le decimos feliz día de trabajador rural? A todos, ¿no? Y a veces, a mí me pasa, yo soy amigo de muchos trabajadores rurales, hoy de mañana me pasó igualmente para usted, Pablo. Bueno, pero yo no soy asalariado rural, yo tengo un sueldo de Universidad de la República, pero usted trabaja en el campo. Y ahí está lo que la gente siente y el corazón donde está la gente, cómo te identifica, porque estas son identidades disponibles. No hay un dogma, no hay una Biblia acerca de estos trabajadores rurales, lo demás no es. En Uruguay no hay un campesinado y eso no se discute más. No estamos en el cónclave del Vaticano para definir un concepto. Son identidades disponibles. Y si esas identidades calan en el corazón de la gente se las apropia. Como le prendían la vela a un sindicalista o los mil de Guizamón en las arroceras de la charqueada, cuando no había sindicalismo, cuando el sindicalismo era palabra prohibida, ¿no? 100.000 asalariados rurales, y esto se mantiene hace muchos años, más o menos. Ahora podemos ver que esto baja y bueno, sube el trabajo safral, ¿no? Todo el tema de incorporación de tecnología es un problema, pero este dato es 2012, 100.000 más o menos. O sea, de las tres clases sociales, las más numerosas sin lugar a dudas, los asalariados rurales puros, empleados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchos de estos también tienen unas vaquitas, o criaron unos bichos en la calle, o dentro de la estancia del patrón. Entonces también se empezaron a campesinizar, o consiguieron campo de colonización, porque el artículo 1 de la ley que dice que el trabajador rural tiene derecho. ¿Y por qué la ley de colonización fue tan amplia de decir trabajador rural? Porque la ley de colonización estaba mirando justamente esos dos círculos, ¿no? El del asalariado rural y el del chiquitaje, el del productor familiar. ¿Por qué? Porque también en esa época de colonización había que atraer inmigrantes. Entonces, si yo me restringo a los asalariados rurales, dejo a los inmigrantes afuera. Y no se olviden
que este país ganadero por excelencia, un país con culturas ancestrales ecuestres, ¿no? Que tuvo una civilización del cuero, ¿no? Un país productor por excelencia de carne, necesitaba diversificar la producción y hacer algo de agricultura, como hacen en Argentina, que vienen gringos y enseñan a trabajar a los dueños de los campos, o se los arriendan al menos, y hacen un poco de agricultura, un poco de lino, un poco de trigo, un poco de cebada, y siguen con la ganadería. Pero en Uruguay esa cultura costó un poco más. En Argentina costó. Uno se pone a hilar fino en la historia, es muy interesante la historia de la pampa argentina en ese sentido, ¿no? Cómo la pampa argentina se resiste. El gaucho, por ejemplo, argentino quería bajarse del caballo. Entonces muchos historiadores de Argentina dicen, el que vino de asalariado de la agricultura en la pampa, en el corazón maicero, en el corazón agrícola, cerealero de la Argentina, es un asalariado de Europa. Hasta había cuadrillas que venían a hacer la zafra de Europa, se tomaban el barco, hacían la zafra, trabajaban acá 3-4 meses y se volvían a Europa. Con una semana de trabajo pagaban el barco, de ida y vuelta. Pero eso en Uruguay no tenemos la identidad del chacarero, ¿verdad? O sea, sí, en Canelones, en alguna zona del sur, podemos decir el chacarero, sí, pero no tenemos tan fuerte instalada como en la pampa argentina la identidad del chacarero. Esto del trabajador rural está un poco más instalado, ¿verdad? Y más con este día del trabajador rural, con todas las limitaciones o situaciones que hemos comentado. No van a ver la flechita de allí, pero estos son 100.000. Y ahora vamos a ver que estos otros acá son más o menos 25.000. ¿No? Pero tal, como decimos, hay una parte que se superpone, ¿no? Entre los que son un poquito campesinos y bastante asalariados. Otra identidad disponible, esta del productor familiar. Esto surgió para despolitizar la identidad del campesino. En Uruguay se usó la lucha campesina cuando se luchó por la tierra, ¿no? En la década de los 60. Con la dictadura cívico-militar se dejó de hablar de campesinos. Y en la década de los 80 y los 90 surge esta idea de los organismos internacionales del productor familiar para ejercer, digamos, una intervención del Estado, unas políticas diferenciales que fueron muy exitosas, en el sentido de poner contento un poco a algunos sectores del pobrerío rural y que se eviten algunos conflictos, como los conflictos campesinos, que eran conflictos básicamente por tierra, ¿no? Entonces, si uno mira en Uruguay, digamos, ¿a qué le llama productor familiar? Es otro merengue más. Aunque el Ministerio de Ganadería tiene una definición precisa, matemática, cuántas BPC, cuántos ingresos puede tener exactamente del campo, cuánta mano de obra asalariada puede contratar para pasarse de la línea de productor familiar a productor capitalizado no familiar, sociológicamente lo podemos cuestionar, porque no es un dogma. Es una herramienta para una política pública. Perfecto. Pero esto confunde las clases sociales, porque fíjense que hoy se le llama en Uruguay un productor familiar a un productor que también en otros momentos le llamamos un productor mediano, que emplea mano de obra, que es un productor capitalizado. Lo mismo que le llamamos productor familiar a aquel campesino asalariado de Quillú, de San José, que sabe tanto hacer la changa como tiene un ordeño de vaca y vende cuajada, que les decía hoy. ¿Entienden? Entonces, la identidad del productor familiar está muy instalada hoy en día en la agenda, en la coyuntura actual, pero no es la única identidad disponible. Es más, podemos decir que está más politizada, o sea, es una identidad más combativa, por decir en Uruguay, la identidad del trabajador rural que la del productor familiar. Porque la del trabajador rural recupera luchas justamente que tienen que ver con la tierra. Y la del productor familiar tiene más que ver con cuestiones de rentabilidad, de viabilidad, de sustentabilidad, ¿verdad? Y por algo, digamos, cuando hubieron conflictos en el campo, digamos, no hubo un corte de clase. Un solo Uruguay movilizó a chiquitos, medianos y grandes. Rentabilidad o muerte en 1999, desde el 13 de abril, movilizó chiquitos, medianos y grandes. Entonces en Uruguay no hay un corte de clase como hay en Brasil. Entonces, ojo también con importar, digamos, identidades o luchas
traspolar mecánicamente, linealmente, luchas que se dan en otro contexto, como el brasilero, donde se habla mucho de camponés, campesino, al contexto de Uruguay. Entonces, si nosotros vamos a los números, fíjense acá, productores familiares hay unos 25.000, pero también ahí tenemos que decir que esos productores familiares están mezclados con algunos productores medianos que son capitalizados, que emplean mano de obra. ¿Se entiende? Que son empleadores. En la ronda de los consejos de salario en el año 2005, muchos de estos productores familiares no estaban en la mesa del lado de los asalariados, estaban del lado de los empleadores. Como la principal organización gremial de la producción familiar, que se llama Comisión Nacional de Fomento Rural, no estaba de este lado de la mesa, porque tiene que discutir el salario de sus empleados, y es la principal organización representante de la producción familiar de Uruguay. Eso está mal, no, es nuestra realidad. Es nuestra realidad. ¿Eso puede cambiar? Claro que puede cambiar. Si Comisión Nacional de Fomento Rural, lo sabemos, hay muchas mujeres rurales acá que ustedes conocen en Rivera, que venden sandías en la ruta y son socias de Comisión Nacional de Fomento Rural. ¿Se entiende? Pero dentro de esa gremial que es policlasista, esta placa acá es la evidencia de que, o sea, un esquema representativo de que la producción familiar uruguaya es policlasista. Tiene al menos parte de las tres clases sociales, o de las dos clases sociales, ¿no? Si consideramos los campesinos asalariados y de la burguesía agraria, ¿no? Porque la pequeña burguesía es parte de la burguesía agraria, el mediano productor. Y ahí Horacio Martino Carvalho es muy interesante, no para traspolarlo mecánicamente, sino para interpretar esa lucha de intereses que se da justamente cuando hay un conflicto. Por ejemplo, en la industria láctea hay un conflicto, ¿no? Y la fracción de grandes y medianos productores va a estar a favor, por ejemplo, de defender lo que la empresa láctea haga, ¿no? Y los asalariados, y en parte el campesinado asalariado, va a tratar o va a decir algo respecto de los trabajadores despedidos cuando se cierra esa empresa láctea, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto, esto queda en evidencia, como que estos intereses y estas diferencias de clase. Otra identidad disponible, no es un dogma. Trabajadores rurales, Día del Trabajador Rural. Mujeres rurales, también, Día de la Mujer Rural. Puede ser una mujer rural productora familiar, puede ser una mujer rural trabajadora rural, o puede ser cualquier mujer rural. Entonces ahí hay otra identidad posible, que es respetable. Las mujeres rurales que quieran adherir a esa identidad, bienvenidas. Pero también sabemos, por ejemplo, que en Manos del Uruguay hay mujeres rurales que tienen empleadas, teleras, que andan con la rueca y con el tejido, ganando 2 pesos, y mujeres rurales que cuando venden esa prenda, ese poncho, esa manta en Punta del Este, ganan con el trabajo de las mujeres rurales explotadas en los rincones de nuestra campana. Perfecto. Pero uno dice, menos mal que hay una empresa así, y sí, es cierto. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. ¿Siempre ha sido así? Bueno, en parte, y en parte también se han logrado conquistas y mejoras. Entonces, esta historia está en movimiento, ¿verdad? Vamos entonces a esto del Día del Trabajo Rural. El 30 de abril, ahí, esto se lo voy a dejar porque está muy chiquito. Bueno, al principio eran 6 sindicatos, después pasaron a 14 en el 2007, después se sumaron los 6 sindicatos más. Voy a ponerles una canción acá, para matizar un poquito, a ver si se escucha, que es la canción del Zafrero, no sé si la conocen, creo que es de Tabaré Echeverri. En el siglo XX, digamos, en esa modernización, se luchaba por las condiciones básicas de trabajo. Como les decía, en el 32 hay una huelga en la Charqueada, pero ya habían algunos intentos a principios del siglo XX de generar sindicatos rurales, desde 1905. La ley de 8 horas no comprende a los trabajadores rurales. Los consejos de salario del año 43 tampoco los comprenden. El Estatuto del Trabajador Rural no se aplica en el año 46. Y recién, en el 2005, o sea, casi
90 años después de la ley de 8 horas, perdón, más de 60 años de los consejos de salario, recién se implantan los consejos de salario a nivel rural, y en el 2012 la ley de 8 horas y descanso, digamos, casi 100 años de la ley de 8 horas a nivel urbano, ¿verdad? Pero en este siglo XX, esto son historias de leyes, no es historia de conquistas ni de derechos. Yo creo que en este siglo XX hay una lucha contra el hambre. Y acá esta canción del Zafrero nos va a hablar un poco de esa sobrevivencia. Porque la primera modernización lo dejó afuera del alambrado, al trabajador rural, al asalariado rural. Y el alambrado impidió que los que vivían en los rincones, en las rinconadas, los que apartaban ganado porque no había hambre, había que ayudar a los límites naturales a encerrar. Toda esa mano de obra de la campaña se perdió, o se fueron a armar rancheríos rurales, o se fueron a la ciudad, o algunos también quedaron con algún pedacito de tierra en los bordes de las estancias, ¿verdad? Entonces, ese gaucho, que muchas veces dominaba el ganado y tenía aire libre y carne gorda, muchas veces, ¿no? El jergón cayó de a pie en la estancia, se descampesinizó. Pero eso es ancestral, porque el charrúa vivía abrazando al caballo. Entonces, cuando ya, entre comillas, queda liberado el gaucho, empieza a ser dependiente, como decía Javier, del trabajo asalariado. Por eso le ponía ahí. La primera modernización es una lucha, lleva a este trabajador asalariado rural a luchar contra el hambre. Ya no tiene dónde comer. La segunda modernización, todo más o menos, se dice en Uruguay, no, nadie muere de hambre. Comillas, ¿no? Pero sí de intoxicación seguro que mueren, ¿verdad? Y ahí está la foto de Julio de los Santos, trabajador de la Rosal 33, aquel que hace 70 años, 80 años, que viene explotando trabajadores rurales, intoxicado con una enfermedad respiratoria que no es reconocida por la justicia uruguaya como responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, este zafrero sigue viviendo de las zafras cortas, va de una zafra a otra, ¿verdad? Entonces, llega a la rosera, ahí está la rosera, estará haciendo las taipas, o sea, prolijando el riego para que el arroz pueda crecer. Y ahora voy explicando otros rubros que capaz que no conocemos tanto, ¿no? Por ejemplo, la cosecha de cítricos en el litoral, de naranjas, la esquila de ovejas, y llegando a la caña de azúcar en Bella Unión, que dice, bueno, llego con mis huesos en junio a Bella Unión. Yo hablé, por ejemplo, con un trabajador de la remolacha